La idea de la cultura de la paz no habría sido lo que es en la actualidad sin la existencia previa de intelectuales, religiosos, artistas, juristas, grupos y miles o tal vez de millones de personas anónimas que influyeron notablemente en la historia y que sirvieron en base para las instituciones pacifistas que configurarían el tiempo después la cultura de la paz. A continuación hacemos un repaso cronológico por algunas de estas personalidades o movimientos que adoptaron la no violencia como medio o instrumento para el cambio social, las raíces más antiguas de las instituciones pacifistas en las que encontramos los orígenes de las religiones. En algunas religiones se habla de una especie de no acción o del fruto de la piedad hacia los seres o de la pasividad. Y gracias a estas religiones, o mejor dicho, a los monjes que la profesaban, la no violencia se arraigó con profundidad en la cultura oriental. Por su parte, en la cultura occidental, el pacifismo profesado por Jesucristo, un profeta y maestro de la tradición judeo-hebraica, él erigió una de las posturas pacifistas que ha trascendido y prosperado en lo que es la historia, y configuró una doctrina caracterizada por el amor. El axioma ético de Jesús no buscaba el poder ni ser el más fuerte. Este no responde a la violencia con violencia, sino que intenta buscar y encarnar una serie de valores como lo es la humildad, el servicio, el amor, la comunidad, la justicia y la paz. El legado del dogma de Jesucristo fue practicado con gran fidelidad para las comunidades cristianas primitivas, en las cuales la norma imperiante era el pacifismo. Pero todo esto cambió cuando el emperador romano Constantino impuso el cristianismo como la religión oficial para el imperio. Este acontecimiento tuvo su repercusión en la paz, debido a que la iglesia postconstantiniana dejó de estar interesada en la práctica de la ética pacifista de las primeras comunidades cristianas y optó por limitar las acciones violentas como la guerra. Estos dos grupos y sus doctrinas decidieron tomar caminos diferentes. El primer grupo, la iglesia postconstantiniana, se dedicó a limitar las acciones violentas contra los componentes eclesiásticos y sus propiedades, para luego extenderse a otros actos y sectores, como los agricultores y los pobres. Durante esta época, la iglesia como institución pacificadora, desde la perspectiva de la paz negativa, limitaba los acontecimientos bélicos o actos violentos, prohibiéndolos según la temporada, es decir, en determinados periodos que para la iglesia eran importantes, como la Navidad, la Pascua, la Cuaresma, etc. De alguna manera, circuncinciaba las causas por las que podría declarar la guerra, una guerra que se consideraba justa. Cuando su origen provenía de una defensa ante el ataque previo, el segundo grupo, los heterodoxos, se oponía radicalmente al uso de la guerra para resolver disputas, señalando la no violencia como el instrumento contra el mal. En 1324, Marsilio de Pauda escribe su obra más conocida, El Defensor Pacis, el defensor de la paz, la cual hace referencia a que la paz debe ser entendida como la base indispensable del Estado, como condición esencial de la actividad humana. En el siglo XVI, las acciones realizadas por Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero dieron como resultado la creación de iglesias protestantes como anabautistas, los que vuelven a bautizarse, quienes desarrollaron ampliamente una postura pacifista en la que rechazaban participar en actividades que implicaban la violencia. Erasmo de Rotterdam era considerado como el padre del irenismo moderno. Para él, la paz significaba un reino floreciente, ciudades bien construidas, campos bien cultivados, sociedades honestas, en otras palabras, sociedades donde los ciudadanos fueran felices. El pacifismo es planteado como la lucha contra la violencia estructural e institucional, concentrando sus esfuerzos en abolir el racismo, la injusticia social y económica, la pena capital y la guerra. En el periodo de la Ilustración, en el siglo XVIII, destaca la imagen de Immanuel Kant, quien creía que vehemencia que la paz en el mundo era posible mediante el establecimiento de un orden jurídico y un sistema que propicie las estructuras necesarias para que los gobiernos actúen en favor a la paz. Kant inmortaliza sociedades en su obra. La paz perpetua, título que supuestamente surge
cuando el anuncio de una posada ironizaba que la misma se alzaba hasta que nos encontramos las entrañas de un cementerio. En México, el 15 de julio de 1867, Benito Juárez, presidente de México durante el periodo de la Reforma, pronunciaba ante el Congreso de la Unión en solemne discurso donde encontramos su frase más célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El país se encontraba en un inmerso constante de eventos violentos desde hace varios años entre conservadores y liberales, por lo que Juárez hacía un llamamiento al pueblo mexicano para encaminarse todos los esfuerzos a la obtención y consolidación de la paz y que bajo tutela de la misma se representen los derechos de todos los habitantes de la República. León Tolstoy, en 1828 y 1910, es señalado por la historia del pacifismo como personaje que intuyó y empezó a construir el puente entre el pacifismo histórico y la no violencia contemporánea. Tolstoy creía firmemente que la ley de amor era universal y la cúspide de todas las religiones, que las enseñanzas de Cristo erigieron el principio de la no resistencia en contraposición a la violencia. Por ello, Tolstoy rechazaba no solo la violencia, sino además el servicio militar hacia los impuestos de la guerra. Él consideraba que era posible el desarrollo de una sociedad ideal rígida bajo los principios de no violencia. Comienza a utilizar la no violencia como un instrumento de cambio y transformación social y política para tratar de intervenir las injusticias de que era parte del pueblo hindú. El movimiento literalmente se traduciría como agarrar la verdad o sostener la verdad. Martin Luther King Jr., quien encabezó el movimiento de protesta pacífica por los derechos civiles afroamericanos, es recordado como uno de los más grandes oradores, líderes y héroes de la historia de Estados Unidos de América y de la historia moderna de la no violencia. Sus esfuerzos consiguieron la proclamación de los derechos civiles y el derecho al voto para la raza afroamericana, lo que le valió ser acreedor del Premio Nobel de la Paz en 1964. Aung San Suu Kyi encabezó un movimiento pacífico en Birmania en el año de 1988 contra la dictadura militar que gobernaba ese país. Al observar las represiones sangrientas que eran objeto los manifestantes, quienes querían el establecimiento de un sistema democrático, comenzó a viajar por el país organizando un movimiento a favor de los derechos humanos y la instauración de un régimen democrático. Nelson Mandela, activista político sudafricano que lideró el movimiento contra el apartheid, sistema segregacional que establecía la división entre los grupos raciales en Sudáfrica. La herramienta seleccionada por Mandela fue el diálogo transformativo, un verdadero diálogo por la paz que fomenta la empatía, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la práctica de la no violencia y la justicia social en el pueblo sudafricano, que les permitiera superar las tensiones y sufrimientos vividos por largos años. Como podemos observar, la no violencia ha sabido demostrar su gran influencia en los movimientos sociales y de acciones colectivas en favor de los derechos civiles de las minorías raciales desposeídas, de la lucha contra el apartheid, de la defensa de los derechos de las mujeres y los niños, de los movimientos por el desarme y el pacifismo, de los grupos con formas de vida alternativos, de comunas o movimientos vecinales.